Antes de pensar en comprar un plaguicida, recoge los residuos y limpia tu casita. Si un producto químico vas a comprar, revisa la etiqueta y el daño que te hará. Productos de aseo, medicamentos, plaguicidas, lejos deben estar de niños y niñas. Tu hogar puede ser el lugar más seguro. Libéralo del riesgo de intoxicación. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Buenos días a todos. De antemano o en primera instancia agradecer a la asociación esta convocatoria tan necesaria en medicina cuando se están acabando los congresos por toda parte. Los médicos ya no podemos hablar entre nosotros, no tenemos espacios. Estos espacios hay que generarlos y hay que cultivarlos. La idea de esta charla es presentarles más o menos, es muy difícil resumirle una anemia, que es un libro, en 30 minutos. Yo les voy a mostrar más bien una experiencia o una acumulación de la experiencia de 50 años de hematología que he practicado hasta el momento. ¿Cómo pasamos aquí? Bueno. La anemia es posible el problema más grave de salud pública de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Es el estado carencial más frecuente de la especie humana. ¿Por qué representa un grave problema la anemia? Es como armar un rompecabezas que tiene más o menos 8.000 piezas. El médico, frente a un paciente anémico, tiene mínimo 400 o 500 enfermedades. Y tiene al otro lado en el laboratorio unas 200, 100, 150, 200 pruebas de laboratorio. Si ustedes combinan esa situación, es un rompecabezas de 8.000 piezas. Así como el doctor, pues decía ahora, el tema es el manejo inicial del paciente anémico, es el final de la respuesta que vamos a tener con el paciente, si vamos o no a ayudarle o no ayudarle. El problema más grave es que un paciente con anemia en el sistema nuestro se maneja en 10 o 15 minutos. Y lo que manejamos no es la anemia, manejamos un signo o un síntoma que es la anemia. Y la anemia siempre tiene una enfermedad detrás de ella. Entonces nunca estamos buscando la causa, estamos buscando es el efecto de una enfermedad que se puede expresar por la anemia. Y hay una terapia muy común y que cada vez se propicia, inclusive las guías mismas las propician, son las terapias empíricas. Aquí anémico no le dan hierro, aquí anémico no le ponen vitamina B12 o lo ponen a tomar ácido fólico. Entonces el problema es muy grave porque este es el escenario que tiene para un paciente anémico. Hay unas premisas fundamentales en el manejo de un paciente anémico. Y la primera, la más importante, y esta vamos a repetirla muchas veces, es que la anemia no es una enfermedad. La anemia es la expresión de muchísimas enfermedades. Y si hablamos de esas combinaciones, de esas 400 o 500 enfermedades, uno puede seguir dividiendo. Entonces uno empieza a ver anemias de esta variedad, de la otra. El problema es cómo llegar a ella. Y eso es lo que vamos a tratar de mostrarles hoy, en este momento, en la conferencia. La función de un médico al frente al paciente con anemia debe estar orientado siempre a descubrir la causa de la anemia, a intentarlo por lo menos. Y si uno intenta, y si uno lo logra, remitirlo donde tiene que mandarlo para que allí puedan ubicar el problema de él. El manejo del paciente anémico es la intervención de la enfermedad de base, no la anemia misma. De nuevo, volvemos a la terapia empírica de los pacientes que reciben hierro, vitamina B12 o inclusive transfusiones. El reto del médico en unos 15 minutos o media hora, si lo vuelve a citar para que le den media horita más, es lograr que en el número de pruebas
con el menor costo y traumatismo para el paciente, el diagnóstico etiológico. Esto es una utopía. Definamos aquí entonces qué es una anemia. Una anemia se define desde dos puntos de vista. Fisiológico es cuando hay anoxia. Anoxia es igual a anemia. Recordemos que la fisiología del eritrocito es llevar oxígeno y sacar CO2. Si hay anoxia, hay anemia, pero eso no se puede medir en la clínica. Se mide por el laboratorio o por las organizaciones ya definidas internacionalmente con la definición de anemia por la Organización Mundial de la Salud, o por la referente que tenga el paciente. Un paciente que tiene 15 de hemoglobina sin caer en un rango de anemia, si cae súbitamente su hemoglobina, está anémico, porque tiene una deficiencia de la masa de eritrocitos y deficiencia de transporte de oxígeno. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se define que un paciente es anémico con base a la hemoglobina. Uno puede definirla por el hematocrito o por los glóbulos rojos, pero en la práctica se hace por la hemoglobina. Son básicamente sin anemia, los niños menores que tengan mayores de 12 de hemoglobina, entre 6 y 59 meses, en 5 a 12 años, 11,5 de hemoglobina, mujeres embarazadas, menores embarazadas 11, no embarazadas 12 y hombres 13. Y al otro lado, la Organización Mundial de la Salud también define la leve, moderada o grave. Eso es para efectos de la terapia o el manejo de los pacientes. También existe otra forma, y es que recuerden que la hemoglobina y el hematocrito se modifica con respecto a la altura a nivel del mar. Es definirla de acuerdo con los niveles locales. Aquí tenemos los de Medellín. O sea, un paciente que tenga estos niveles son los locales, que son los valores de referencia que usualmente el laboratorio clínico entrega con el informe del hemograma. Más o menos coincide con los valores que define la Organización Mundial de la Salud. De nuevo, mujeres 11 si están en embarazo, 12 si no están en embarazo y hombres 13. Es muy sencillo aprender eso. Esos niveles son de Organización Mundial de la Salud. La anemia se puede clasificar de dos maneras. La clínica nos dice, puede ser por la fisiopatología o por la etiología. Yo creo que esta es una buena manera por la fisiopatología. La fisiopatología son 3 grupos. Disminución en la producción de eritrocitos. Y eso se debe a una falla medular o alteraciones de la eritropoyetina. En el grupo de la primera falla medular están todas las anemias plásticas, los reemplazos de la médula por tumores. En la parte de la eritropoyetina están los pacientes crónicos renales y los pacientes con cáncer, que pueden tener deficiencia de eritropoyetina y es muy frecuente pues, este tipo de anemia. La segunda es la causa producida por la falta de maduración. Recordemos que hay, la eritropoyetina estimula la eritropoyesis, pero hay productos de maduración como son la vitamina B12 y el ácido fólico. Entonces en el segundo grupo tenemos las deficiencias de hierro, la primera de ellas, la deficiencia de vitamina B12 y la deficiencia de ácido fólico como anemias propias de este grupo de pacientes. Y el tercer grupo son las anemias hemolíticas. Simplemente ya no es que no se produce por falta de médula ósea sustrato o que no tenga elementos para producir como una deficiencia de hierro, B12 o ácido fólico, sino que la hemoglobina, el eritrocito que dura 120 días, acorta la vida. Eso es una anemia hemolítica. Entonces, anemias hemolíticas, entonces vamos a ver las anemias hemolíticas que tengan que ver de origen hereditario, como las anemias, las talasemias y las hemoglobinopatías,
o las adquiridas, como puede ser una hemoglobinuria, o puede ser una anemia hemolítica al frío o al calor, en las anemias autoinmunes adquiridas. Básicamente ese es el tema, y entonces uno dice, ¿y qué hago con esto? ¿Cómo lo hago en la clínica? Llegar a esto en la clínica no es fácil, se llega a través de la clasificación morfológica que se describió desde 1934. Entonces, a través de la clasificación morfológica, que es la que a veces referencia yo, es tomar una de estas clasificaciones basadas solamente en el hemograma. Y el hemograma parten las otras pruebas. Y el hemograma solamente vamos a utilizar 3 elementos. Con toda seguridad es que ustedes cuando ven el hemograma de una página y el paciente está anémico, ya tenemos la primera definición. OMS tiene hemoglobina por o por encima, por debajo o por encima de un valor de referencia. Entonces vamos a utilizar parámetros del hemograma. Entonces vamos a utilizar entonces los parámetros que a continuación están aquí. La primera es como se hacía antiguamente. El médico, una gota de sangre, la miraba al microscopio y opinaba. Esa es la más mala de todas, eso no se hace ya. La segunda es la clasificación morfológica de Winthrop. Esta clasificación se describió en 1934 y se hacía con hemogramas por métodos manuales. Los hemogramas de métodos manuales tienen el problema de un coeficiente de variación de más o menos 10%. Entonces, con el coeficiente de variación no es confiable. Desafortunadamente, todavía seguimos haciendo hemogramas manuales y tenemos que utilizar entonces esos criterios de Winthrop. Y en la última, la más moderna, es la clasificación conocida como de Bessman. Es la clasificación basada en parámetros muy similares a los de Winthrop, pero no quiere parar. Bueno. Ok, esa se basa en 2 parámetros que son electrónicos, solamente 2 parámetros, o sea que es muy fácil clasificarla. Y todas esas cosas que tiene el hemograma, de esos solamente hay que estudiar 2 parámetros. Este es del 83 y tiene la característica que es un hemograma electrónicos, que tienen coeficientes de variación de menos del 1%, comparado con el 10% de la primera clasificación. ¿Cuáles son los parámetros que vamos a utilizar? El primero, el tamaño de la célula. Es determinado en femtolitros. En todos los casos debe ser hecho por un contador electrónico por el tema de la variabilidad. De acuerdo con el volumen corpuscular o el tamaño de los eritrocitos, las anemias se clasifican en 3 grupos, a saber, microcíticas, cuando el volumen corpuscular tiene menos de 86 femtolitros. Normocíticas, cuando el volumen corpuscular es entre 86 y 95, y macrocíticas por encima de 96. Entonces ya tenemos el primer apellido para ponerle anemia. Anemia macrocítica, microcítica o normocítica. El segundo es la hemoglobina corpuscular media. En el hemograma aparecen 3 variables de Winthrop que denominan, pero la que se utiliza para la clasificación es la hemoglobina corpuscular media, que a su vez es la cantidad de hemoglobina que tiene una unidad de volumen, puede ser 1 litro o porcentaje, y le permite clasificar en anemias normocíticas cuando es normal o hipocrómicas cuando son bajas. Las anemias hipercrómicas en la teoría pueden existir, pero en la práctica no existen, porque la célula no alcanza a hemoglobinizar más allá del 38%. Entonces ya tenemos el segundo componente. Y el tercero es el ancho de distribución de los eritrocitos. Es un coeficiente de variación en el tamaño. Cuando uno le dicen que en el hemograma tienen eritrocitos de 3, 4 cruces, le están diciendo que hay variación en los eritrocitos. Uno esperaría que en un hemograma los eritrocitos tuvieran una coeficiente de variación por debajo del 14%. Por encima del 14% se habla de las anemias heterogéneas, así como de las anemias homogéneas, en los que tienen ancha distribución adecuado. Entonces ya tenemos el segundo apellido, anemias normocíticas homogéneas, microcíticas homogéneas, y así sucesivamente, que es las que vamos a ver a continuación.
De forma de pasarlo distinto. Si querés, pásame la diapositiva entera, no hay problema. Yo digo la siguiente, sí. A la anterior. Anterior. Ay. Bueno, la primera clasificación de Winthrop, que es obsoleta, podemos decir que la anemia se clasifica en 4 grupos. Anemia microcítica, cuando tiene volumen corpuscular elevado, macrocítica. En ese grupo se incluye la anemia perniciosa y las enfermedades hepáticas. Anemia normocítica, cuando el volumen corpuscular es normal, y es las anemias poshemorrágicas, las leucemias, neoplasias y la mayoría de enfermedades crónicas. La anemia microcítica simple, para diferenciarla de la deficiencia de hierro, es la anemia que se considera la anemia fisiológica del embarazo. Y finalmente, la anemia microcítica hipocrómica, que es la deficiencia de hierro, y las anemias hipocrómicas del embarazo. Como les digo, esta clasificación obsoleta está basada en parámetros contables hechos manualmente, con coeficientes de variación de más de 10%. La anemia, la clasificación morfológica de Bessman, que es la que vamos a utilizar, a su vez entonces distribuye 6 grupos, 6 grupos bien definidos. Anemia microcítica homogénea, microcítica heterogénea, la normocítica homogénea, normocítica heterogénea, macrocítica homogénea y macrocítica heterogénea. O sea, uno conoce el grupo, es como si tuviese una gaveta, un gavetero, 6 cajoncitos, y los 6 cajoncitos clasifican las anemias. Y ahí mete las 400 enfermedades de las que hablamos al principio. ¿Cómo se correlaciona eso en la clínica? La anemia microcítica homogénea es la que tiene un volumen corpuscular pequeño, se hace las pequeñas de menos de 86 femtolitros, y un ancho de distribución normal, o sea, menos de 14%. Esa anemia característicamente se produce, se asocia, básicamente esos pacientes son una talasemia o una enfermedad crónica. Es muy frecuente en la consulta, uno ve mensualmente, mes a mes, pacientes que llegan con una talasemia, y ese es el cuadro típico. Y que a veces los pacientes tienen más de 60 años. ¿Cuántos hemogramas le hicieron? ¿Cuántas veces lo vieron? ¿Y cuántas veces pasó desapercibido? Simplemente es esa. Es una anemia microcítica homogénea. La anemia microcítica homogénea se estudia básicamente con estos parámetros de laboratorio. La talasemia, que es una betatalasemia o talasemia menor, está en la hemoglobina A2, que usualmente está alta. La ferritina está alta. Puede que uno piensa que las anemias microcíticas todas son por falta de hierro. Eso no es verdad. El hierro sérico está alto y la capacidad de transporte del hierro es normal. En la enfermedad crónica, que es el 10% de los pacientes, puede funcionar ya la clínica como prueba laboratóricamente, y en la proteína C reactiva, y estaría indicado el mielograma por la posibilidad de una leucemia o alguna enfermedad de este tipo. El segundo grupo es el normocítico heterogéneo. El normocítico heterogéneo se puede ver a una deficiencia de hierro en estados iniciales, a una deficiencia de vitamina B12 en estados iniciales, o una deficiencia de ácido fólico en estados iniciales. También se ve en las hemoglobinopatías, las talasemias con hemoglobinopatías en fragmentación celular,
porque los eritrocitos empiezan a romperse y la máquina empieza a contarlos como pequeños, entonces es una pseudo microcitosis. La normocítica, ahora tenemos la normocítica heterogénea. La normocítica heterogénea es la que tiene volumen corpuscular normal y el ancho de distribución elevado por encima de 14. Casi que uno puede decir que todas las anemias heterogéneas se deben a una deficiencia, y este es el clásico cuadro. Deficiencia de hierro, a ver. Perdón con el aparatico que no esté loco. ¿Qué? Sí, pero bueno, pásame entonces a ver. Bueno, entonces dámela ahí. La anemia normocítica heterogénea entonces se debe a una deficiencia de hierro en estados iniciales, a una hemoglobinopatía, cualquiera de ellas, hemoglobina S, C, o la combinación de hemoglobinopatía SC, una talasemia combinada con una hemoglobinopatía, y la fragmentación celular. ¿Y cómo estudiamos eso? Veamos la siguiente. La deficiencia de hierro básicamente se estudia con la ferroquinética. El hierro sérico está a menos de 10 microgramos por nanogramos por mililitro. El hierro sérico está normal o bajo. La capacidad de saturación está usualmente alta o puede estar normal. Y la saturación de la transferrina está baja. Para diferenciarlo, acuerden de las talasemias, donde los hierros y la ferritina estaban altos y la saturación también estaba alta. La que sigue. Bueno, la normocítica homogénea es la causa más frecuente de anemia, en donde el volumen corpuscular es normal y el ancho de distribución es normal. Se debe a una enfermedad crónica, inflamatoria, infecciosa, hepática, renal. Toda la inflamación del organismo se expresa en la hematopoiesis. Hay un freno medular en ese caso. Hay anemia en la anemia hemolítica compensada, en la esferocitosis, en la leucemia, en los estados poshemorrágicos y la posesplenectomía. La que sigue. La que sigue. La normocítica homogénea se estudia con electroforesis de hemoglobina, la proteína C reactiva puede estar elevada, las pruebas hepáticas pueden estar alteradas, las pruebas renales pueden estar alteradas, el mielograma y el mielocultivo cuando se sospecha una infección. En las leucemias, pues cuando hay hallazgo en la sangre periférica o uno las encuentra en la médula ósea. La que sigue. En las normocíticas homogéneas, las causas son anemias hemolíticas compensadas, esferocitosis hereditaria, que el reticulario está elevado, el electrolito de hemoglobina está normal, la prueba de Kuhn fue positiva, o la sangre periférica está normal, con hallazgos propios de la anemia que tiene el paciente. En el poshemorrágico y posesplenectomía. La que sigue. En las anemias normocíticas heterogéneas, deficiencia de hierro, estadios 1 y 2, deficiencia de ácido fólico, etapas iniciales, deficiencia de vitamina B12, hemoglobinopatías y anemias sideroblásticas, anemias mieloptísicas, infiltración de la médula ósea por tumores o por parásitos, otro tipo de infiltración. Seguimos, la que sigue, esa ya la vimos ahora. La que sigue. La que sigue. A ver, aquí está. Las hemoglobinas normocíticas heterogéneas están en las hemoglobinopatías. En el caso de la hemoglobina S, C, los reticulocitos están elevados, la sangre periférica es anormal, la morfología es anormal, la hemoglobina fetal se encuentra usualmente elevada y la electroforesis de hemoglobina da el diagnóstico. En las anemias sideroblásticas se queda el hemograma y se encuentran los anillos de siderocitos en la médula ósea, y en la anemia mieloptísica pues obviamente vamos a encontrar la infiltración de la médula por un tumor o por un parásito que puede ser toxoplasmosis. El último grupo de anemias está caracterizado por las macrocíticas. Las macrocíticas son dos: la homogénea por hepatopatías crónicas, endocrinopatías, anemia deshidrotropoyética, anemia plástica y perniciosa en estados iniciales. ¿Qué se ve ahí? En las endocrinopatías, la más frecuente es la tiroides. Entonces ahí
las pruebas de función tiroidea nos van a ayudar, y en las hepatopatías, pues las enfermedades hepáticas, especialmente el alcoholismo y la cirrosis, van a dar una anemia macrocítica homogénea. La que sigue. En las enfermedades eritropoyéticas, la sangre periférica le va a dar a uno en la pauta. En este grupo están las mielodisplasias, las nuevas clasificaciones, las anemias mielodisplásicas, muy frecuentes con la edad adulta. La sangre periférica damos alteraciones, la ferritina y vitamina D12 son altos, hay cambios cromosómicos frecuentes y hay el mielograma alterado. La anemia plástica vuelve a aparecer y se diagnostica por la pancitopenia y la biopsia medular que muestra plasia. En la anemia macrocítica heterogénea por deficiencia de ácido fólico, esta clásica es deficiencia de ácido fólico, vitamina B12, anemias hemolíticas autoinmunes, hemoglobinopatía con grandes eritrocitosis y crioglobulinas y leucemias linfocíticas o mieloides con recuentos leucocitarios muy altos. Esos pacientes, en la que sigue, la deficiencia de ácido fólico, pues en este caso de estos pacientes se va a observar la megaloblastosis en la médula ósea. Es una de las poquitas indicaciones que queda para hacer médula ósea en este momento. El ácido fólico se va a encontrar bajo, el ácido fólico en los eritrocitos está bajo, y en la deficiencia de vitamina B12, que es similar el hallazgo a la médula ósea, hay una megaloblastosis ahí, la vitamina B12 está bajita, y en un hallazgo nuevo que es la homocisteína, que usualmente está elevada. En la heterogénea, en las anemias hemolíticas, toda la anemia hemolítica está en reticulocitos elevados, los hemogramas actuales están en reticulocitos, entonces no puede encontrar los reticulocitos elevados. La prueba compositiva, la sangre periférica puede haber una morfología, electrones de hemoglobina, las crioglobulinas y crioglutininas y la leucemia linfocítica crónica con linfocitosis, sangre periférica, se observa pues todos estos elementos, totalmente moradita la placa. Es la que sigue. Bueno, yo creo que terminar aquí, es para terminar aquí decir que con la anemia hay muchos mitos. Yo lo voy a pasar rápidamente. El primero, ¿cuál es? ¿La anemia es una enfermedad? No. La anemia es una consecuencia de una enfermedad. 2. La anemia siempre se debe a deficiencia de hierro. Ojo, es la principal, pero esa es el gran pecado. Le estamos dando hierro a todos los anémicos. Eso es un mito que tenemos en la medicina, que usen los protocolos casi que le dicen, dele por ahora hierrito, mientras lo ve el hematólogo o lo ve el internista, y cuando lo vamos a ver, no lo podemos estudiar porque está alterada las pruebas del laboratorio. Tercer mito, las mujeres embarazadas siempre tendrán anemia. Ojo, anemia fisiológica. Si yo tengo buena cantidad, buenas reservas de ferritina, de hierro, B12, folatos y soy suplementación, no estoy anémico. Aún más, hay la sospecha de que si no doy hierro a una paciente que no necesita hierro en el embarazo, el feto puede tener problemas cognitivos. Ojo con eso. O sea, no da hierro porque sí a toda la embarazada. Si dono sangre, ¿me da anemia? No, es un mito. Si yo no puedo dar sangre, es porque estoy anémico, no puedo dar sangre. Si estoy adecuado, puedo producir la sangre que necesito. El otro mito, si tengo anemia, tengo las defensas disminuidas. Entonces los pacientes llegan donde uno, tengo anemia, me da leucemia. Tengo anemia, me da SIDA. Estoy con infecciones a toda hora. No, tiene una anemia que está asociada con una enfermedad y aún más, si uno le da hierro, por ejemplo, a un paciente infectado con otra enfermedad, esa se puede potenciar la infección, porque las bacterias también comen hierro. La persona que está pálida, muchas veces hacemos el diagnóstico por el ojo, o amarillo, no es necesariamente anemia. Recordemos que esa es una cosa bien grave. La anemia tiene que ver con alteraciones genéticas, es cierto y es falso. Porque entonces todo el mundo dice, pues en la familia todo el mundo tiene eso, esto es genético. No, puede haber, por ejemplo, se está viendo ahora, los pacientes, la relación entre la infección por Helicobacter familiarmente con anemia. La primera causa en nuestro medio, terminó siendo deficiencia de hierro, ya no es anquilostoma, es la deficiencia, es la anemia por ferropénica por Helicobacter, que está demostrada ya.
esa es parte del envejecimiento. Entonces a uno le mandan a veces el pobre señor y le cayó la hemoglobina y le dicen, no, es que ya está viejito, la médula se cansó. No está cansada, la médula va a producir toda la vida, lo que tiene es una anemia y tiene una enfermedad asociada. Si hay deficiencia de hierro, es bueno las lentejas y la espinaca con Popeye. Es un mito de 1870, que la espinaca era buena. Y eso no tiene, se sabe hoy que no es suficiente para corregir una anemia. Todas las dietas vegetarianas dan anemia. Si no, si el paciente coge la dieta y estaba con deficiencias latentes, que tiene una anemia latente, pues va a desarrollar la anemia. Pues si el paciente es cuidadoso y se hace la evaluación y permanentemente no va a tener una anemia como consecuencia, puede hacer la dieta. Bueno, yo creo que con esta reflexión de Emerson nos queda claro, la mayoría de las sombras en nuestro camino se deben a que nos interponemos en la dirección de nuestra propia luz. Vamos en contravía, la anemia es un signo, es un síntoma, me está diciendo esta es la enfermedad y yo le estoy diciendo, no, yo trato la anemia. Muchísimas gracias.